Buenas tardes para todos y para todas. Hoy vamos a hablar del filósofo danés Søren Kierkegaard. Fichte, el filósofo alemán, decía que la filosofía que se hacía dependía del tipo de hombre que se era. Esa unidad entre filosofía y vida se patentizó de manera pasional en la figura del filósofo danés Søren Kierkegaard, 1813-1855, en quien se presenta una unidad espléndida entre vida y obra. En él es como si su obra fuera el espejo de su vida compungida, de su vida atormentada, como si fuera la huella de sus tribulaciones vitales, o más precisamente religiosas. Lo interesante de su obra no es solo la variedad estilística, el uso de seudónimos, la llamada comunicación indirecta, sino también el esquema vital que planteó en su libro Etapas en el camino de la vida de 1845, donde plantea tres posibilidades de existencia: el estadio ético, el estético y el religioso. Es decisión del individuo elegir si los transita los tres o si decide permanecer en alguno de ellos. Por eso, pienso, estas opciones son interesantes a la hora de pensar los proyectos vitales, o lo que el filósofo Darío Botero Uribe llamaba el proyecto autoconsciente de vida, entendido como un horizonte vital en el cual se puede desplegar la existencia. La obra de Kierkegaard debe entenderse especialmente como un diálogo polémico con el pensamiento de Hegel y el hegelianismo, su crítica a la cristiandad farisea nominal imperante en Dinamarca, al igual que en su relación con el luteranismo, pues su vida estuvo transida por los problemas religiosos. Y si bien se consideró un escritor religioso, es claro que fue un auténtico filósofo, ante todo un alma que padece el mundo y que concibe al hombre como un ser de carne y hueso, sufriente, que tiene que elegir, que tiene que hacerse a sí mismo. Veamos su propuesta en esta corta y abstracta introducción. El pensamiento de Hegel había dominado la filosofía alemana por lo menos hasta 1840, cuando empieza a ser fuertemente criticada por los hegelianos de izquierda, entre ellos Feuerbach, Marx, Schelling y desde luego por Schopenhauer y Kierkegaard. Esa filosofía, que había nacido de las entrañas del kantismo, de sus limitaciones al no poder pensar la libertad concreta, con contenido y al dejar la cosa en sí al margen del conocimiento, se erigió como un monumental sistema donde nada divino ni humano quedaba por fuera. En su sistema, la filosofía se eleva a ciencia y ésta tiene como meta el saber absoluto o el espíritu que se sabe a sí mismo. Ese absoluto es a la vez sustancia y sujeto, y como sujeto es negatividad y automovimiento que se encarna y expresa en lo finito, pues lo absoluto, como dice Taylor, no puede existir sin el mundo. Luego, como espíritu, Dios o razón se objetiva en la historia, espíritu objetivo, realizando la libertad en el Estado. En Hegel, la historia misma, que avanza de oriente a occidente, implica la evolución de la libertad. En este proceso, entonces, el individuo queda sometido a fuerzas que lo arrastran irremediablemente hasta tener realidad dentro del Estado, único lugar donde es posible su existencia y su realidad como tal. Es todo esto lo que Hegel plantea realmente en la fenomenología del espíritu y en la filosofía del derecho, y también en las lecciones sobre filosofía de la historia universal. El sistema filosófico de Hegel en realidad puede ser representado como un círculo donde se inicia por la lógica, se pasa a la filosofía de la naturaleza y luego a la filosofía del espíritu, ¿no? Terminando con la filosofía como autoconciencia realmente del espíritu como tal, autoconciencia del absoluto. El sistema comprende la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu, cada una con sus tríadas. En el espíritu absoluto, la filosofía alcanza el saber absoluto, que no es más que la autoconciencia que Dios o el espíritu toma de sí mismo, de su evolución, sus momentos, su despliegue, de tal manera que se llega al final, el cual coincide con el principio. El saber absoluto es entonces la autoconciencia, saber del proceso y del resultado, posible por el saber del hombre, o lo que es lo mismo, posible gracias a la cabeza de Hegel. Eso es lo que explica que el propio Hegel haya analogado su sistema con un círculo. En primer lugar, en el parágrafo 14 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas sostiene: un filosofar sin sistema no puede ser nada científico, hasta ahí Hegel, y en este sistema solo el todo es verdadero. Por eso, como afirma en el parágrafo 15, cada parte de la filosofía es un todo filosófico, un círculo que se cierra en sí mismo, pero que rompe esa circularidad fundando una esfera ulterior,
Por ello se presenta la totalidad como un círculo de círculos, cada uno de los cuales es un momento necesario. Hasta ahí Hegel. De ahí que, aunque suene extraño, se trata de un círculo abierto que se enriquece en contenido. Pues bien, Kierkegaard calificó de cómico el sistema de Hegel, cuya filosofía empezó a leer a finales de los años 30, así como los debates al interior del llamado hegelianismo. Sobre su lectura interesa resaltar que rechazó de plano todo pensamiento sistemático que aniquilara al individuo. Por eso, en Temor y Temblor, que es este texto donde está descrita la labor que Dios le encomienda a Abraham de asesinar a su hijo Isaac, sostuvo en ese texto: el presente autor de ningún modo es un filósofo que no escribe sistemas ni promesas de sistemas, no ha caído en el exceso del sistema ni se ha consagrado al sistema. Hasta ahí Kierkegaard. La convicción del danés era que la verdad subjetiva, existencial, la verdad del hombre concreto de carne y hueso, como diría Miguel de Unamuno, no podía ser aprendida o apresada por ningún sistema conceptual o filosófico, o por un pensamiento abstracto u objetivista. Si Hegel pensaba que existía una unidad entre el ser y el pensar, y si el concepto vivo atrapaba la realidad, el danés decía que, según su opinión, solo había un cabello de distancia entre él y Hegel, es decir, la diferencia que hay entre la realidad y el concepto de la realidad, es decir, que había que distinguir esas dos esferas. Esto lo llevó a cuestionar seriamente el sistema hegeliano, crítica que puede sintetizarse de la siguiente manera, según lo expone Collins. Hegel no ve que el acto mismo de la existencia, como tal, no puede ser subsumido dentro de un sistema de pensamiento finito, por muy amplios e inclusivos que sean sus principios y sus métodos. B. En el orden metafísico, Hegel no es capaz de tratar las ideas básicas del ser y el devenir, debido a que no pudo distinguir entre estos conceptos como entidades lógicas y los mismos en tanto representan objetos que no son conceptuales. C. La teoría de Hegel sobre la historia del mundo es contraria a la vida ética del hombre como individuo responsable. Hasta ahí Collins. A esta lista se debe agregar que D. El Dios de Hegel se encarna en el mundo, es inmanente, mientras que el de Kierkegaard es trascendente y personal. A decir verdad, el danés sí era un verdadero filósofo a pesar de sus creencias, a pesar de sus propias declaraciones en Temor y Temblor, como ya vimos. Pues, por ejemplo, afirmaba contra Hegel que el ser no era indeterminado, pues era puesto por el pensamiento como tal, era puesto por el sujeto mismo en una determinación hecha por el pensamiento. Su crítica apuntaba a que el concepto lógico no atrapaba la realidad subjetiva, el existir mismo, pues éste se le escapa. Es como querer atrapar con una red el agua del río o del mar. El error de Hegel era suprimir la subjetividad, la interioridad y las pasiones humanas, reducirlas estas a esquemas e instrumentos de la razón. La lógica en verdad prescinde del movimiento real y no atrapa una existencia radical, contingente, sometida al azar, que no encaja en esquemas o sistemas. Hegel no vio que, dice Collins, un sistema lógico es posible, un sistema existencial es imposible. Desde luego, Kierkegaard conscientemente atacó la lógica de Hegel, entendida como ontología, atacó su lógica material y enfatizó el inmovilismo del concepto frente al devenir radical de la existencia para eludir así la identidad del ser y el pensar. De ahí que, si existir es un proceso en el tiempo, entonces la incertidumbre, el azar, la contingencia y, como veremos, la elección y la decisión no caben en esquemas hiperracionales. Frente a la idea de Hegel según la cual la historia se realiza a espaldas del individuo, donde éste es arrastrado bajo la lógica del espíritu universal y la astucia de la razón lo justifica todo, y dos, donde la tarea de la filosofía es ocuparse del pasado, pues, como dijo Hegel, cuando la filosofía pinta con sus tonos grises, ya ha envejecido una figura de la vida que sus penumbras no pueden rejuvenecer, sino solo conocer. El búho de Minerva solo alza el vuelo en el ocaso. Esta famosa cita de la filosofía del derecho de Hegel. Kierkegaard dirá contra esas dos proposiciones respectivamente que, primero, el asunto es bajo qué determinaciones considera uno la existencia y vive uno mismo. Y dos, no me parece en modo alguno, sin embargo, que eso responda a lo que pregunto, pues mi pregunta concierne al tiempo futuro, en lugar de sentarme a considerar el pasado.
pues de lo que se trata es de decidir qué ha de hacer de su vida. Entonces aquí claramente hay una tensión: si la filosofía solo se puede ocupar del pasado, para Kierkegaard solo se puede ocupar o debe ocuparse principalmente del futuro, porque es lo que uno va a hacer de su vida lo que importa realmente en términos de decisión y de elección. Esta crítica le permitió a Kierkegaard plantear un nuevo punto de partida, y ese punto de partida es la propuesta de sus 3 estadios vitales. En este esquema, el estadio estético, que es el primero, es lo inmediato, es la vida entregada al goce, las sensaciones, la sensibilidad, la sensualidad, la contemplación, la belleza. En él operan los opuestos del placer y el dolor. En Kierkegaard corresponde a la vida disoluta, de la experimentación continua, las emociones constantes, la afirmación de la mundanidad, el disfrute del cuerpo y los apetitos. Un ejemplo de este tipo de existencia es Don Juan y su vida amorosa y pasional. Sin embargo, al final solo queda el hastío, el sinsabor del sinsentido de la vida. Aquí Kierkegaard confluye con Schopenhauer, pues lo que se termina produciendo después de satisfacer los deseos es un comenzar de nuevo e insaciable. Y al final, el aburrimiento. Es un círculo que se cierra en el aburrimiento. Este estadio es una vida sin horizontes, diletante, inquieta, indefinida, en la cual no se puede permanecer eternamente. En él se disuelve la personalidad. Al final, el hombre se cansa de los placeres y queda contemplando el vacío de su vida, el nihilismo, la tristeza profunda o la melancolía y la desesperación. Esta etapa la vivió el propio Kierkegaard, y hay que tener en cuenta que aquí también llegó a hablar de un esteticismo, digamos, reflexivo. El estadio ético, que es el segundo, por su parte, es la esfera kantiana del deber por el deber, el cumplimiento de las obligaciones, la sujeción a la responsabilidad. Este estadio es definido por Kierkegaard como aquello a través de lo cual llega a ser lo que se llega a ser. En él, el yo se define y todo pasa a ser fruto del conocimiento de sí mismo, de asumir el arrepentimiento y adoptar la obligación. Tanto la comprensión de sí mismo como su propio dominio son la recompensa por moldear su conducta según el bien moral, dice Collins en su texto sobre Kierkegaard. En ese estadio, el hombre es esclavo de sus mandatos, puede realizarlos, como el cristiano que va a misa y materializa sus deberes cotidianos, o como el hombre casado que cumple con las obligaciones para con su esposa y su familia. Aquí se trata de un individuo que, a diferencia del estadio anterior, sienta cabeza, por decirlo así, se elige, supera la vida del instante y se adentra en el compromiso. Se acepta el carácter universal y obligatorio de las normas. Se hace lo que se debe. No hay que olvidar por demás que el propio filósofo no quiso quedarse en esa esfera, pues canceló su compromiso con Regina Olsen. Pero más allá de este aspecto autobiográfico, interesa resaltar que en esta etapa el ser humano se adapta y hasta se conforma. Finalmente aparece el estadio religioso, que es el último, y esta es la exigencia más elevada, la forma más alta de individuación, donde el hombre se entrega a Dios, sin esperar nada de él, todo como producto de la fe irracional. Pues si fuera racional no sería fe, sino conocimiento. En este estadio, la fe ha obrado en el individuo, en su interioridad, lo ha transformado. Cuando se han percibido las limitaciones de las dos formas de existencia, la estética y la ética, el hombre puede decidir lanzarse por medio de un salto de fe hacia el absoluto Dios trascendente y ponerse frente a él. Es la búsqueda de la salvación. Este estado se logra por la perseverancia, el esfuerzo. Es la aceptación sin ambajes de la fe que lanza al hombre más allá, al absoluto. Aquí se supedita lo temporal a lo eterno. En el fondo, esta opción es incomunicable. Como dice Joan Solé en su texto Kierkegaard, primer existencialista, solo la relación cotidiana con lo absoluto, experimentada en el fuero interno y subjetivo, puede dar cuenta de la autenticidad de esa relación. Ahora, las preguntas que surgen y que son fundamentales para el tema de los proyectos vitales son: ¿cómo se producen esos tránsitos? ¿Qué impulsa el paso de un estadio vivencial al otro? ¿Cuál es la lógica de estos movimientos vitales? Desde su libro O lo uno o lo otro, de 1843, del cual existe esta edición bonita en Trota, Kierkegaard esbozó este esquema de la existencia humana, solamente que en este libro habló del estadio estético y del estadio ético, ¿no?
De los 3 estadios hablaría en las etapas de la vida, que es de 1845. Decía, Kierkegaard esbozó este esquema de la existencia humana, entendido como 3 etapas de la vida por las cuales puede transitar el hombre, pero donde una no le sigue a la otra bajo ninguna lógica o necesidad. No hay un a priori que indique un camino necesario por esos caminos o esferas vitales. En estas etapas, que se corresponden con la existencia del propio filósofo, pues en Kierkegaard, como ya dije, como en ningún otro, se materializa aquello de que la filosofía es autobiografía, la dialéctica hegeliana es sustituida por una dialéctica existencial, muy distinta. Si en Hegel el paso de un término al otro se da por necesidad, gracias a la mediación misma, donde es posible que los opuestos se penetren, si en esa dialéctica hay una síntesis, una superación, como un momento más elevado que los 2 momentos previos que la anteceden, pero que los conserva a ambos sin rupturas drásticas, donde lo que antes era en potencia ahora es en acto, gracias a que la realidad ha rodado, como cuando se desarrolla un tapete y al final se llega a lo que ya era en el principio, si es que vale esa metáfora, aunque más rico en contenido, el modelo de Kierkegaard, si bien es triádico, resulta bastante diferente. O sea, es un modelo que no se ajusta a la lógica hegeliana, a la dialéctica hegeliana. Kierkegaard va a decir que la mediación es un concepto equívoco, dice, en el concepto de angustia. Dice, ambiguo pues significa a la vez la relación entre los 2 términos y el resultado de la relación. Aquello en que ambos simplemente se compenetran como quienes se han conectado mutuamente, designa el movimiento, pero a la vez también el reposo. Hasta ahí Kierkegaard. En el esquema totalizador de Hegel impera la necesidad lógica. Por eso no hay espacio para la libertad, el vacío, la contingencia, el desajuste. En últimas, para el individuo, la libertad, la elección y la decisión. Si en Hegel se avanza de manera necesaria, la dialéctica del devenir existencial, según Kierkegaard, consistirá en el avance voluntario del ser humano, en su fuero interno. En esta dialéctica no hay continuidades fluidas, sino discontinuidades abruptas. O sea, el tránsito entre un estado y el otro es producto de una discontinuidad abrupta, ¿no? De una decisión simplemente, como dice Joan Sole. Este avance voluntario del ser humano es la clave de todo, porque una vez se cae en la desesperación y la melancolía, el individuo debe elegir, en últimas, debe decidir. Es la decisión existencial la que permite el tránsito. Es aquí donde irrumpe la libertad ausente en el sistema de Hegel. Es la libertad como un conjunto de posibilidades la que lleva al individuo a que, por medio de la decisión, se elija a sí mismo, labre su personalidad, se constituya a partir de ese acto libre. Como no hay síntesis hegeliana, el individuo elige entre o lo uno o lo otro, como el título del libro, tal como se titula el texto que les mostré ahora, y que no hace alusión a conjunciones disyuntivas, dice Kierkegaard, sino a opciones existenciales que no se pueden separar unas de otras. Es esa elección la que me constituye, la que hace que el hombre sea producto de su voluntad, de sus decisiones, de sus elecciones, en últimas, de su libertad. La decisión, la elección, la libertad son las fuentes de la individuación humana. Por eso, en el tránsito del estadio estético al ético, se ha elegido el compromiso, la responsabilidad, la subordinación a las normas abstractas y generales, sometidos a los conceptos del bien y del mal. Pero, como en el estadio ético se puede ser un cristiano nominal, meramente formal, como el cristiano que va a la iglesia y reza, pero cuya vida práctica se aleja de su vida teórica, de su fe, por decirlo así, de su fe encarnada más bien. Entonces, en ese estadio ético también puede ser superado. Es decir, ese estadio ético puede resultar falso. Entonces es necesario avanzar más allá, sin estar obligado a someterse a la comunidad o a lo que digan, ¿no? A esa iglesia danesa farisea e hipócrita. Era el caso concreto de Kierkegaard y lo que Kierkegaard criticaba. Y por ello se hace necesario dar el salto a la fe, el salto al estadio religioso, el cual no es producto de ninguna síntesis hegeliana. Este salto es producto de una decisión radical simplemente. Pues, dice Joan Sole, no se accede al absoluto mediante la observación de las normas, porque esta observancia puede reportar tranquilidad de ánimo y hasta complacencia con uno mismo, como en el estadio ético,
pero no la inquietud y el desasosiego que permite avanzar y ahondar en la fe misma. Lo que hace Kierkegaard es un análisis psicológico del ser humano, del cristiano, la psicología del hombre al que le interesa la verdad de su interioridad, la verdad vivenciada, experimentada. No es que el filósofo danés rechace las verdades de la lógica o de las ciencias empíricas, no, lo que le interesa es lo más esencial de su subjetividad, eso que no es asible de manera general y objetiva por ninguna ciencia, la verdad interior como en Agustín o en Lutero. Eso no puede ser apresado por ningún sistema filosófico. Por eso, si la desesperación lleva a salir del estadio estético y saltar al ético o al religioso, ese tránsito solo es posible por la libertad humana, por esas posibilidades y aperturas que generan angustia. ¿Qué es la angustia? Recuerden esta famosa metáfora. Es el vértigo de la libertad tan importante para Heidegger y el existencialismo posterior, que se siente en un determinado instante que no es más, ese instante no es más que la irrupción de la eternidad en el tiempo. Recordemos que la angustia es el vértigo de la libertad, como cuando usted se para frente a un abismo y mira el abismo. Nietzsche decía, el abismo te termina mirando, pero son esas posibilidades las que generan abiertas, las que generan la angustia. La angustia la define Kierkegaard como la realidad de la libertad como posibilidad antes de la posibilidad. Y la libertad a la vez, la define así en el Tratado de la Desesperación, es la dialéctica de dos categorías, de lo posible y lo necesario. Hasta ahí Kierkegaard. De tal manera que en el instante angustiado, bien podría elegir entre las posibilidades la totalidad del sentido de mi existencia. Es decir, uno en una decisión que tome, una decisión radical que tome en un determinado momento, puede estar eligiendo la totalidad del sentido de su existir, de su vida futura. Es ahí cuando el individuo se lanza al absoluto, porque estamos en el estadio religioso y es ahí cuando se toma esa decisión. Cuando se lanza al absoluto frente a Dios, en soledad, sin ninguna certeza o garantía de su favor, de la salvación, tal como en el luteranismo. El salto de fe, la decisión y elección que impresionarán a Carl Schmitt, a las filosofías de la existencia de Jaspers y al existencialismo de Sartre, no será otra cosa que un acto radical de la voluntad, sin concesiones, como la de Abraham que está dispuesto a sacrificar a su hijo. Es la fe entendida como la certeza interior que anticipa la infinitud, el concepto de Hegel que toma Kierkegaard. De tal suerte que el individuo como tal se halla en una relación absoluta con lo absoluto en el estadio religioso, relación a la que se llega gracias a una decisión absoluta. Hay que agregar finalmente que con el salto de fe al estadio religioso, que es producto de una decisión radical, Kierkegaard se mantiene críticamente detrás de Hegel, pues el filósofo alemán en el espíritu absoluto, aquel donde el arte, la religión y la filosofía manifiestan la verdad de Dios, había racionalizado totalmente el cristianismo. Si el conocimiento que ofrece el arte, si el conocimiento que ofrece la religión del absoluto se supera en la filosofía como ciencia, en realidad la fe ha quedado excluida, pensará Kierkegaard, cuestión que el danés no puede aceptar, pues la fe es cuestión de voluntad, no de conocimiento. Lo que está en el fondo de la fe es la pasión, no esa racionalidad absoluta hegeliana. Gracias por su atención.